es estar en la presencia de Dios, no solamente es algo escatológico pensando en el cielo, en la presencia de Dios cuando partamos de esta tierra, que es algo ya en sí mismo muy grande, o sea, es algo grandioso pensar en que viviremos la eternidad con Dios, pero también la presencia de Dios es algo que se vive aquí y ahora. Y Jesucristo dijo en una ocasión que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Lo primero que el Señor vino a hacer es liberarnos de nuestros pecados, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el Señor trae consuelo, trae paz, trae esperanza, trae fortaleza. Y yo ruego al Señor que su presencia sea una realidad en la vida de cada uno de los que aquí estamos y de todos aquellos que quieran creer en el mensaje del Salvador del mundo. La presencia de Dios es lo más maravilloso que podemos gozar, que podemos vivir, no se compara con nada. No hay otra circunstancia, situación, no hay nada más valioso que vamos a vivir en esta tierra que la presencia de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestros corazones por medio de su palabra en el mensaje de esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias porque Señor, podemos adorarte de todo corazón, podemos decirte, queremos habitar contigo, queremos estar contigo, tu presencia es lo mejor, Señor, entendemos, Señor, que necesitamos seguirte, que necesitamos mantenernos, Señor, alertas, atentos hacia dónde tú te diriges, qué es lo que tú haces, cuál es tu buena voluntad y siempre estar dispuestos, Señor, a seguirte. Aquí estamos, Señor, y pedimos, por favor, hables a nuestro corazón esta mañana. Enséñanos, enséñanos más de ti, enséñanos más de tu buena voluntad. Enséñanos, Señor, cómo amarte y cómo seguirte todos los días de nuestra vida. En el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, el mensaje de la palabra del Señor va a ser basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Por favor, los que tengan su Biblia a la mano, si gustan acompañarme, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bien, hasta ahí vamos a leer de la palabra del Señor. Eh, He titulado este mensaje o le he puesto por nombre, por título a este mensaje, una expresión muy interesante, una expresión muy, muy linda, que es postrarse y adorar.
Eso es lo que Dios nos invita siempre a hacer, a reconocerlo como único y gran Dios, soberano Dios, y postrarnos y adorar. Bueno, la palabra tiene una implicación de doblegar la rodilla, inclinar el rostro hasta el suelo, y tiene un simbolismo en el cual todos los entes, yo, la extensión de nuestro Señor que quiera a mí, nieguese a nosotros mismos, nosotros eh, cantamos la vida como Dios, Dios es vida y Dios tenemos gerencia o poder o control sobre. Miren, algún día todos vamos a morir. Eso es inevitable. Más saludable de su cuerpo en algún va a morir. En algún momento va a partir tierra. Conclusiones a las que la gente llega precisamente porque no comprende y no entiende que la vida viene de Dios, que Dios dio la vida, que Dios sustenta la vida, que el Señor es el que da la vida, el que provee la vida. Y bueno, si no se le reconoce a Dios como el dador de la vida, como el sustentador de la vida, se busca delante de la presencia de Dios. Todos vamos a pasar por la muerte. Nadie es libre. Todos vamos a pasar por de muerte. Levante cuando Dios nos vuelva a el mensaje, Dios, ya no va a haber fe. Hoy es el momento de creer. Las señales nos son dadas. Así precisamente como hemos leído en el Evangelio de Mateo, que hubo unos sabios que diligentemente indagaron cuándo iba a ser el nacimiento del rey de los judíos. Bueno, curiosidad, tuvieron este deseo de indagar y de investigar. Y miren, eran extranjeros muy lejanos de las tierras a las cuales llegaron y Dios les dio la revelación, la oportunidad de conocer y de saber la verdad.
Hasta el día de hoy así sucede. Muchas personas tienen la oportunidad, muchas personas tienen la oportunidad. ¿Cuáles son las para decir lo que yo hago es verdadero, lo que yo hago es cierto, lo que hago es crear algunos de la bendición de tener una Biblia completa en nuestras manos y tener los dos testamentos como testigo de las obras de Dios? La tenemos en nuestras manos, tenemos la oportunidad de leerlo, de estudiarlo y una vez más, de que la evidencia nos sea puesta adelante. Bueno, y se los digo y se los reitero, algunos tenemos este gran privilegio de tener las Sagradas Escrituras en las manos para corroborar el mensaje de Dios a la humanidad, y que digamos, Señor, muéstranos las señales a eso que por, por muchos años la gente ha, la Biblia no es verdadera, se equivoca, errores. Miren, han tratado de decir o de decir que es mentira los acontecimientos de la Biblia. Gente en antropología sin ser creyente, tratando de corroborar que la Biblia no enseña verdades, sino que la Biblia se equivoca. Y hay gente que al llegar a sus conclusiones en sus estudios tiene que postrarse y adorar y decir lo que Dios hizo es verdadero, lo que Dios hizo es certero, no he encontrado error, al contrario, me he encontrado con el Dios verdadero de la Biblia. Y esto es muy lindo. Es muy lindo que aún gente no creyente o gente que se consideraba atea, personas que trataban de descubrir cuáles eran los errores, al final se convenzan que la verdad de la palabra de Dios, las señales de la palabra de Dios son verdaderas, son certeras, y ahí está. Y, y va a haber un cumplimiento, siempre. O sea, lo que Dios dice, lo que Dios establece en su palabra, se va a cumplir. Es muy lindo analizar y estudiar este pasaje donde unos sabios de Oriente, porque esa es la definición de la palabra magos, o sea, lo que leemos nosotros en Reina Valera 60, que es la versión que leí, aquí dice magos, pero en realidad no eran magos como a muchos les viene a la mente hoy, estos que hacen magia o que adivinan o que hacen cosas de suertes. No, no se refiere a eso, sino en realidad se refiere a estudiosos y sabios. Posiblemente eran estudiosos de las estrellas, eh, eran estudiosos de muchas otras cosas, y se encontraron por ahí porciones del Antiguo Testamento que hablaban de la venida de este rey de los judíos, de este Salvador, Mesías, y otra vez me llama mucho la atención, no siendo ellos judíos, no siendo de formación ni de cuna, ni de tradición judía, encuentran que hay algo en la historia que está por suceder, que es fuera de lo común, que es fuera de lo normal. Hay una profecía que está apuntando hacia algo extraordinario, que es que vendría un rey que se establecería para siempre. ¿Cómo se puede establecer un rey para siempre si les mencioné que todas las personas vamos a morir y todos morimos?
En el mejor de los casos, un rey puede llegar a gobernar varias décadas. Y si lo hace bien, pues qué bueno, por el bien del pueblo. Y si lo hace mal, pues no hay mal que dure 100 años. Un mal rey entonces puede morir y entonces ya tener esperanza de que algo bueno podría venir. Ningún rey, ninguna persona en eminencia, ninguna persona que gobierne puede gobernar para siempre. Pero este rey de los judíos fue profetizado que reinaría para siempre. Creo que esto es de lo que llamó la atención a estos sabios de Oriente que vienen desde lejos y se acercan a Herodes. ¿Quién era Herodes? El gobernante de la región en turno, al cual le preguntan, Herodes, ¿tú ya sabes que ha nacido el rey de los judíos? Imagínense la reacción de Herodes. La reacción de Herodes no es postrarse y adorar, aunque de una manera amañada y tramposa les dice, yo también quiero ir a adorarle. ¿Ustedes creen que realmente quería ir a adorarle? Claro que no, porque si seguimos leyendo los versículos que siguen en la historia, es muy triste lo que hace Herodes con su poder, con su capacidad que tenía de mando. Manda matar a todos los niños nacidos. Un acto tan atroz, un acto tan vil que lo hace porque su orgullo le ganó, porque su soberbia era más grande, era más alta. ¿Cómo es posible que iba a reinar este rey de los judíos encima de él o en el lugar de él? No lo iba a dejar. Y aquí quiero que comencemos a analizar y a entender que siempre va a existir un contraste, van a existir dos tipos de personas. Va a existir las personas a las cuales Dios les revela su verdad, Dios les revela su palabra, Dios les muestra las señales, indagan diligentemente y disponen su vida para comprobarlo y llegan a la conclusión de que es cierto, es verdadero y no pueden hacer otra cosa más que buscarlo con todo su corazón, dar su vida para seguirlo y ofrecerle sus mejores presentes, lo que hicieron los sabios de Oriente. Más adelante en el mensaje nos detendremos a explicar el significado de estos tres presentes que trajeron. Pero también está este otro tipo de personas que como Herodes no son capaces de doblegar su orgullo, de rendirse al entendimiento de las señales, de cómo Dios se está hablando, de cómo Dios se está mostrando, de cómo Dios se está revelando y mantenerse ensimismados. Los gobierna su orgullo, los gobierna su deseo de poder, los gobierna su deseo de hacer su propia voluntad en su vida y hacen todo lo posible por deshonrar el nombre de Dios. Cuando los sabios se acercan a Herodes y le dicen, ¿ya sabes del rey de los judíos? Herodes manda a llamar a todos sus principales sacerdotes, escribas del pueblo, y les pregunta, a ver, díganme si estos tienen razón en lo que están diciendo. Es interesante que se lo corroboran. Miren, Dios en su misericordia, Dios en su gran misericordia y en su gran amor muestra, no una vez, no dos veces, y brinda oportunidades aún a los más malvados de corazón, no una vez ni dos veces, de que realmente entiendan las señales que Él manda para que se arrepientan, para que cambien su actitud. El poder del Evangelio es un poder transformador, aún del más malo o del más alejado.
No es que el evangelio no tenga poder para salvar al malvado, es que el malvado no quiere ser salvado. Es que el malvado no abre su corazón, no rinde su corazón. Dice la palabra de Dios que el malvado deje sus malos caminos y entienda la salvación del Señor. Es muy triste. El mismo Evangelio de Juan habla en el capítulo 1 de que este gran luz, este gran plan de Dios, esta gran obra de Dios por salvarnos, venía a este mundo y a los suyos venía, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Describe el Evangelio de Juan, porque amaron más las tinieblas que la luz. A veces nos preguntamos por qué muchas personas no creen, por qué no entienden este glorioso mensaje. La respuesta está ahí, porque no están dispuestos a doblegar su orgullo, porque no están dispuestos a dejar la vanidad de sus mentes, porque no están dispuestos a doblar la rodilla, postrarse y adorar entendiendo que no son ellos dioses, no tienen ellos la razón. No podemos combatir contra el Dios del universo, el Dios creador del cielo y de la tierra, y decirle, yo tengo la razón, no tú. Eso se llama orgullo, eso se llama soberbia, eso se llama altanería delante de Dios. Y miren, a veces pensamos, Dios debería consumirlos inmediatamente, pero Dios les brinda oportunidades de arrepentimiento. Y Dios es paciente, no esperando, o más bien esperando a que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando una persona está obrando mal, cuando una persona está ensimismada en su vanidad, en su orgullo y está haciendo cosas que deshonran el nombre de Dios, Dios es paciente. Y si tú has pensado, ¿por qué no Dios lo elimina o por qué no Dios lo juzga inmediatamente? Sabes, el juicio viene, el juicio es inminente. Que no lo haga hoy o en este momento no significa que no lo va a hacer. Y ese juicio no se lo deseo ni al más malo de los malos. La Biblia habla de una condenación eterna. La Biblia habla de la eternidad destituidos y separados de la gloria de Dios. Y eso es algo bastante triste. Y puedo entender de verdad por qué Dios les brinda nuevas oportunidades de arrepentimiento. Va a ser totalmente desolado, va a ser totalmente triste cuando una persona llegue a la eternidad y esté destituido de la gloria de Dios. El Señor Jesús en una ocasión utilizó una ilustración. Un hombre que recibió aquí sus bienes y vivió sus riquezas, llegó al momento de ser juzgado delante de Dios. Y lo que pidió fue, adviertan a mis familiares, adviertan a los que todavía están vivos que sí es verdad, que es razón, las señales que Dios dio y lo que Dios dijo en su palabra es verdad. Si alguien se levantara de los muertos, le creerán. Y la expresión de Jesús cuando estaba compartiendo esa historia es, pues aunque alguien se levante de los muertos, no lo creerán. Ya Jesús ha resucitado. Ya Jesús venció la muerte con poder y ahí está. O sea, es parte de la historia, ahí está. Hasta el ateo que no cree, pues lo tiene que tener como hecho histórico. Sucedió la resurrección de Cristo. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos es un acto histórico, real, verdadero, y muchos ni por eso, ni por recibir esas señales, creen. Va a ser muy triste ese día.
Pero bendito Dios que brinda oportunidad de arrepentimiento hasta el día de hoy. Por eso hay esperanza en el nombre de Jesús, aún para la persona más mala o al que consideremos más malo, el llamado es que se arrepienta. Arrepiéntete de todo corazón de tus pecados. Hay salvación en Cristo, hay perdón y hay vida eterna. Bien, regresando al pasaje que nos compete, fíjense, estos sabios de Oriente estaban ahí con Herodes, esperaron a que indagara, a que le corroboraran las señales. Herodes les dice, adelántense, me avisan cuando lo encuentren. Yo también quiero irlo a adorar. Hay gente que habla de dientes para afuera, no es de corazón. Mucha gente vive solamente de las apariencias. Hay gente que dice, y sí, soy cristiano, está bien, yo también, asisto a la iglesia, yo también leo la Biblia, pero su corazón sigue siendo malvado. No han vivido, experimentado el verdadero poder del Evangelio. El verdadero poder del Evangelio es un poder que transforma el corazón, nos da un corazón no malvado, no que siga en sus malos pensamientos, en sus malas actitudes y mucho menos en sus malas acciones. El verdadero cristiano ha entendido que el Evangelio lo transforma desde lo profundo de su ser, que no se puede ser superficial y que no se puede ser solamente aparente. Pues las apariencias no son suficientes ante Dios. Se tiene que vivir una transformación desde lo profundo del corazón. Este es el verdadero reinado que Cristo vino a establecer y que es para siempre. La transformación de un corazón en donde realmente el corazón se vuelve un corazón amante de Dios, de su buena voluntad, y no existe nada más importante en la vida que agradar a Dios, que honrar a Dios por sobre todas las cosas, entendiendo el gran poder de su gracia. Herodes no tenía esa intención. Herodes solamente pretendía guardar las apariencias y en el fondo la verdadera motivación de su corazón era matar a este rey de los judíos que había nacido. Quería quitarle la vida porque atentaba en contra de su propia estabilidad, hablando del poder, del dominio y del gobierno que tenía Herodes. No le convenía que Jesucristo viviera, ya estaba pensando en matarlo desde que nació. ¿Cómo iba a ir y adorarle? ¿Cómo iba a postrarse delante de él y adorarle si tenía la intención de matarle? Bueno, así mucha gente solamente tiene buenas intenciones, pero muy malas ejecuciones. No basta con buenas intenciones, no, o sea, no basta, si yo también quiero hacerlo, algún día lo haré. Miren, hay muchos esposos que no acompañan a sus esposas a la iglesia y siempre les están diciendo, algún día, tú ve. Hay muchas personas que piensan que a través de otros pueden recibir la bendición. Tú ve y que Dios nos bendiga a todos. La fe es algo personal. La fe es algo relacional de manera personal e íntima con Dios. En otras ocasiones ya les he explicado esta parte en donde agradecemos a Dios el privilegio que nos da de educar a nuestros hijos y darles testimonio y ejemplo, pero entendemos que cada uno de ellos será responsable de sus propios actos y de su fe. No pueden tener una fe por medio de nosotros. No pueden decir, mis papás creen, entonces Dios me bendice. Cada uno tiene que vivir su propia fe. Así es la fe verdadera. Cada persona necesita vivir su propia fe. Bueno, nos hemos esforzado por enseñarles el camino y yo espero que eso sea, como bien dice la palabra de Dios, el puntal que los haga no alejarse, no desviarse. Dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Bueno, pero necesitan vivir su propia fe. Y así cada persona necesita vivir su propia fe, su propia relación cercana, estrecha, personal con el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque cada corazón necesita ser transformado. Cada corazón necesita ser un corazón amante de Dios, seguidor de Dios, que se postre y lo adore. Me encanta cuando Jesús está enseñando de estas cosas
En el Sermón del Monte Jesús dice, mira, en la oración, te voy a enseñar cómo es la oración. No lo hagas como los hipócritas y los que adoran que los demás los vean y hacen grandes oraciones en las plazas. No, no lo hagas así. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, que nadie te vea, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjense cómo es algo tan personal, es algo tan único. No necesitan los demás verte en tu espiritualidad y en tu adoración a Dios. Necesita Dios ver tu sinceridad, necesita ver Dios tu corazón desnudo, tu corazón doblegado, tu corazón rendido a los pies del Señor y decirle, Señor, te necesito. Necesito que tú gobiernes mi vida, controles mi vida. Cuando Dios ve eso, claro que el reinado de Jesucristo es para siempre, porque has entendido que necesitas doblegar tu vida, que no eres tú el que más sabe, que no eres tú el que mejor comprende las cosas o el que mejor las hace, que necesitas de Dios y que necesitas de la guianza de Dios, de la obra de Dios y del poder de Dios que actúe en ti, primero transformando tu corazón. El que entiende el bendito mensaje del Evangelio recibe la gracia de ser perdonado y limpiado de toda maldad y un corazón que ame a Dios, que le sirva, que ame a los demás. Este es el glorioso Evangelio que transforma vidas. Esto es que Jesús nazca en el corazón de todo aquel que cree y que está dispuesto a dejar de lado su vanidad, su orgullo, su soberbia y decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Voy a avanzar con la historia. Los sabios se fueron, siguieron la dirección que Dios les estaba dando por medio de esta estrella, y la estrella los guía hasta Belén, en donde encuentran, dice la escritura, al niño acostado con su madre María. La expresión del versículo 10 es que ellos se regocijaron con muy grande gozo. Aquí quiero hacer una pausa. Y el verdadero cristiano se goza en las cosas espirituales, no en las materiales. El verdadero cristiano recibe profunda alegría de lo que Dios hace, de lo que Dios obra y no de lo que el mundo construye materialmente. Las cosas espirituales son una razón de gran gozo y alegría cuando tus pecados te son perdonados, cuando tu corazón es transformado. No existe mayor alegría que puedas vivir en este mundo, ni hay dinero que lo compre. La paz de Dios y la paz con Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es motivo de gran gozo y alegría. Hoy en día todavía existen personas que se dicen cristianos que les da más alegría lo material y piensan que la bendición de Dios es solo a través de lo material. Y si estamos bien material o económicamente, entonces qué bendición. No importa que sigan haciendo cosas malvadas o no importa que lo hayan adquirido por medios corruptos o vanos, eso no importa. Lo que importa es que recibimos la bendición material. Qué triste. Ahí me atrevo a decir, ni siquiera es Dios el que se los da. No, porque Dios da bendiciones espirituales eternas y no corrompe su santidad y no corrompe su buena voluntad. No nos equivoquemos. No es a través de lo material o de la comodidad corrupta de este mundo que Dios nos va a bendecir. Dios nos bendice a través de cosas espirituales que son su plan precioso, como precisamente perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y darnos un corazón santo, un corazón puro, un corazón que siempre piense en el bien de los demás y no solamente en el bien propio. Esto llenó de gozo y de regocijo a los que espiritualmente estaban buscando la bendición de Dios. En este caso, estos sabios de Oriente se regocijaron al ver la obra de Dios
Y llegamos entonces a nuestra conclusión, llegamos a nuestro clímax. ¿Cuál es? Se postraron y lo adoraron. La invitación del mensaje de hoy es: postrémonos y adoremos al Señor. Él es más grande, Él es más fuerte. Hay cosas que tal vez no entiendes, pero necesitas tener la fe suficiente para decir: yo no soy el centro del mundo, yo no soy mi propio Dios. Dios es Dios y Dios da señales, y estas señales las necesitamos creer para gloria de su nombre. El Salvador ha nacido, ya ha nacido en tu corazón. Déjame decirte que estos tres regalos representaron la grandeza con la que venía Cristo. Dice que ofrecieron sus tesoros y le trajeron oro. El oro representa la realeza. No hay rey más grande en esta tierra. Recuerda, todos los reyes van a morir. Jesucristo no, Jesucristo es para siempre. Por eso la Biblia describe a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ofrecieron incienso. El incienso representa a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Los sacerdotes ofrecían incienso en el templo, y este incienso era olor grato que subía delante del Señor. El sacerdote cumplía una función mediadora, pero llegó el momento en que solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso Hebreos lo describe como el sumo sacerdote que ofreció su propia vida una sola vez y para siempre. Él es el único mediador. Ya no va a haber alguien más que pueda mediarte y salvarte, solo Cristo. Y finalmente la mirra. La mirra es una hierba amarga, pero con propiedades medicinales. Y la mirra representa el ministerio profético de Cristo. La mayoría de los profetas en el Antiguo Testamento tenían un mensaje directo y contundente que no gustaba a las personas, pero que era un mensaje de verdad claro de parte de Dios. Y Jesucristo, como el mayor de los profetas, también nos está dando este gran mensaje: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ahí están las señales. Creámoslo. Es Jesucristo el Salvador del mundo. Es Jesucristo el único que puede transformar tu corazón. Y es Jesucristo el único que puede dar vida eterna. Unámonos a los sabios de Oriente, postrémonos y adoremos. Padre, gracias por este mensaje. Gracias por la oportunidad que nos das de postrarnos y adorarte. Señor, no hay otro anhelo en nuestro corazón más grande, más fuerte que adorarte. Tú eres, Señor, el Salvador del mundo. No hay en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo tú, Señor. Y yo ruego que toda persona que escuche este mensaje pueda, Señor, abrir su corazón, doblegar su orgullo, entender que no es Dios en sí mismo y que no tiene la razón, que tú la tienes, que tú la has dado, que las señales están ahí, están por la historia y escritas en tu palabra. Y por favor, cambia estos corazones, transforma estos corazones, trae convicción de verdadero arrepentimiento, no seguir en el camino del mal, no seguir deshonrando tu nombre, porque Señor, el juicio viene, todos vamos a morir y te daremos cuenta. Y pedimos por favor, Señor, que hoy salves, que hoy rescates, que hoy restaures. Y si hay alguien que me escucha y de corazón sincero quiere arrepentirse de todo corazón, pueda hacer una oración tan sencilla y tan sincera como esta: Padre, perdóname, yo no entendía, hoy ha caído, Señor, este velo de mis ojos, y hoy entiendo y te pido perdón.
Sé que he obrado mal, Señor, durante mucho tiempo. Perdona. Creo en tu gran poder, Salvador. Creo en tu obra. Por favor, rescátame y sálvame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.